Alberto Meira y David Vázquez se han impuesto en el segundo rally Eurocidade, tercera prueba de la temporada en el Campeonato Gallego de Rallys, y que de esta forma regresaba al calendario regional. Desde el primer tramo, Meira controló una carrera en la que lo interesante estuvo en la lucha por las siguientes posiciones, porque en esta ocasión Yago Caamaño se encontró con dos duros rivales, tanto en la figura de un sorprendente Yago Silva, sacando el máximo partido a su Peugeot 208 R2, como en el ya esperado Félix Macías. Silva llegó a ocupar la segunda posición a mediodía, aunque por la tarde, con tramos más favorables a la potencia, no pudo mantener esa posición. Entonces Macías se metía en la pelea por esa segunda plaza que Caamaño pudo mantener y defender en la última sección del rally. Era imposible manter o coche na carretera, pero bueno, pasamos sin tomar riscos e ca ventaxa que levamos, pois dedicámonos a tarde a intentar mantela e non tomar máis riscos dos necesarios para lograr a vitoria, porque nos facía falta de cara ao campeonato. Problemas por la mañana, problemas por la tarde, porque tuvimos problemas todo el día. Al final fuimos intentando subsanar los problemas y corriendo cuando nos permitió el coche, y conseguimos ir recuperando el puesto y quedar segundos. El día empezou un pouco complicado porque viñamos de la linde non poder correr. Empezamos moi tranquilos, algún sustiño indo tranquilo, pero bueno, a medida que foi pasando o rally fomos collendo un pouco de ritmo e adaptándonos ao coche, ben, a verdad que disfrutamos casi todo o día. Jorge Pérez, cada vez más adaptado a su Renault Clio R3, completaba aquí el quinteto inicial de este rally, en el que, y ya hablando de las copas, en el volante FGA, Álvaro Méndez no pudo defender su buena racha de resultados. Así las cosas, Dani Castro se hacía con su primera victoria en esa temporada. Houbo que correr, a xente corre moito e nosotros temos que andar tamén. Entonces, bueno, hoxe a suerte estuvo danos a cara e salimos ben o día. Mientras que Adrián Gil repetía, y con autoridad, en la Pirelli AMF. Juan Carlos García y Rubén Alonso vencían en la Copa Seguro por días. Y Piru Castro suma y sigue dentro de la iniciación Recalvi, que se disputa con los pequeños Seat Marbella. Alberto Fraguas era el único clasificado en la Historic Rally Car. El Rally Eurocidade, en esta ocasión disputado enteramente en la Comunidad Gallega, pasó factura por la complicación meteorológica, así como por las salidas y averías que afectaron a algunos de los equipos destacados en este certamen.